hablamos de alma todo el tiempo, ¿vale? Es una Sí. técnica que va al alma, que Ujú. se mueve en unos parámetros de energía muy interna y que si no haces una constelación, bueno, pues es difícil llegar a este nivel. Entonces, el niño, por ese amor ciego, por no ser más que su padre o su madre, por no ser más que sus abuelos o que sus bisabuelos, pues sigue manteniendo ese patrón por lealtad. Entonces, en el momento que tú haces una constelación y eres consciente que lo que estás haciendo es repetir un modelo, tú ya tienes la libertad de poder girarte a la vida y decir, esto yo ya no me pertenece. Es decir, yo tengo el poder de decir, bueno, yo lo veo, lo reconozco, no lo juzgo, que es una de las premisas importantísimas en constelaciones, Sí. y me giro a la vida. Y luego, ¿qué ocurre? Que una constelación te da, y esto yo lo trabajo muchísimo en clase en constelaciones, pero no te puedes imaginar, Ujú. porque siempre, claro, una constelación sale un poco todo el lado oscuro que tenemos familiar. Claro. Entonces yo siempre en las constelaciones trabajo con, igual que tenemos un lado oscuro, pues esto, familias complicadas, ruinas, personas excluidas, también hay un sistema familiar, que es el que nunca se habla, que es el bueno. Es decir, Ujú. en todas las familias siempre ha habido una pareja que se ha querido, en todas las familias, nos remontamos a generaciones atrás, ¿vale? Sí. Siempre ha habido alguien que le ha ido bien. Entonces, ¿por qué tengo que ser leal a lo que le ha ido mal y no ser leal a lo que le ha ido bien? Entonces, uno de los movimientos que yo trabajo es el giro, la mirada hacia los que le ha ido bien las cosas. Qué bien. Entonces yo hasta ahora he mirado a vosotros, Ujú. familia que le ha ido mal, pero a partir de ahora yo elijo y tengo la libertad de elegir de mirar a aquellos que le han ido bien, que han tenido, que se han enamorado, que les ha ido fenomenal en la pareja, que han tenido una familia fructífera, que ha ido bien en los negocios, porque siempre en todas las familias hay la parte buena y la parte mala, a los que le ha ido Claro. bien, a los que le ha ido mal, ¿vale? Y Ujú. entonces, esto es lo que te da una constelación. Una vez que estamos, ahora os cuento la metodología, pero digamos que se basa, hay tres principios básicos. Uno es la jerarquía, que todo sistema familiar tiene una jerarquía. Y la jerarquía, lo guste o no, es mamá y papá y churrumbeles. Es Sí. decir, no churrumbeles y mamá y papá. Ujú. ¿Vale? Ahí trabajamos los casos de la arrogancia. Por ejemplo, señora que viene a consulta y te dice, es que claro, yo estoy todo el día cuidando a mi madre, porque fíjate, porque mi madre es como una niña pequeña y yo no tengo vida. Claro, ahí hay un error interno de arrogancia, es decir, te estás creyendo más que tu madre. Y tu madre te ha dado la vida, con lo cual, ya solo por el hecho de darte la vida, tú nunca vas a poder compensar ese hecho. Ujú. Por muy buena hija que seas, por mucho que la ayudes, por mucho que la lleves a tomar el café, por mucho que la des dinero, es decir, la vida nunca es compensada porque es lo más grande que te puede dar una persona, ¿vale? Sí. Unos padres. Con lo cual nunca entonces está descompensado por naturaleza. Por lo tanto, tú quieres ser más que tu madre o que tu padre, estás cayendo en la arrogancia. Y por lo tanto, la fuente de vida queda por debajo tuyo y entonces no te puedes alimentar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en estos casos, que es como el más típico? Es, claro que tienes que ayudar a tu madre, obviamente, no la vas a dejar ahí tirada, ¿vale? Claro, claro. Pero desde tu lugar. Es decir, tú tienes un lugar de hija, tú no eres su madre. Por lo tanto, no tienes que tener comportamientos de madre. El cuidado tiene que ser a través de la hija. Es decir, yo como hija adulta doy cuidados a mi madre, porque está mayor, porque no se puede mover, ¿vale? Pero yo no voy a cuidar con esa necesidad de ponerme por encima. Ujú. Repito que es algo muy interno, ¿vale? Pero que es algo Sí, sí. que yo trabajo mucho en consulta. Entonces, la jerarquía, importantísimo. También importantísimo aplicar ese principio de jerarquía en las empresas. Es decir, quien llega primero, llega primero. O sea, eso es así. Y el orden es uno, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tico empleado que llega último y quiere hacerse el más importante. Bueno, pues ahí tenemos un conflicto. ¿Pero por qué tenemos un conflicto? Porque ese nuevo empleado no está respetando un orden jerárquico. ¿Vale? Que parece cosas de perogrullo, pero lo que hace es alterar todo el sistema. El siguiente punto sería el dar y el recibir. Siempre tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, que es un poco lo que te decía con los agradecimientos. Sí. Es decir, tenemos que saber dar lo normal que ocurre, por regla general. La gente que tiene muchos problemas y la premisa que te viene es que yo siempre doy, siempre doy, siempre doy y nunca recibo. Pues claro, ahí se te desequilibra. Es decir, tú tienes Ujú. en todas las relaciones humanas, sea con quien sea, haber un equilibrio entre dar y recibir. Dar y recibir. Si yo doy 10, tengo que recibir por lo menos 8.
yo no te digo los 10, pero por lo menos 8 Sí. para luego yo poder dar más. Este equilibrio que se aplica, por ejemplo, en parejas, en el área del recibir, hay una frase de Hellinger, que es el papá de la criatura de las constelaciones, es vamos, el creador, siempre dice, si una pareja nos hace daño, lo tengo que devolver, pero un poquito menos. Y si una pareja me hace feliz, lo tengo que devolver, pero un poquito más. Y así, digamos que vas alimentando la compensación Ajá. continuamente. ¿Vale? Y de hecho, fíjate que hay una técnica en psicología, esto me va a ir un poco por los jardines, por los cerros de Úbeda, pero solo dar una puntualización. Por ejemplo, cuando se comete una infidelidad y él o ella lo comenta, la mejor forma de equilibrar esa infidelidad es que el otro sea infiel. Un poco menos, pero infiel. O sea, es Ajá. decir, sí. Y claro, esto yo se lo digo siempre en el minuto uno, nadie lo hace, pero saben en realidad que es la forma de compensar ese dolor. Entonces, al final es como estar de igual a igual, Ya. ¿vale? Entonces, ¿dónde es la única relación donde nunca se va a compensar el dar y el recibir? Es con los padres, que es lo que os había dicho al principio. Los padres nos dan la vida y esa vida solo se compensa cuando nosotros damos otra vida, ¿vale? Es decir, esto no significa que no se compense si no tenemos hijos, porque esto es absurdo, pero Claro, digamos claro. que el don de la vida es la única manera que tiene para compensarlo, pero vamos, que no produce ni infelicidad, ni produce amargura, ni nada, simplemente que no podemos nunca llegar a ser como nuestros padres, o sea, nunca a dar todo lo que ellos nos han dado. Por Ujú. lo tanto, siempre eso es tan importante el respeto y ya ha llegado, y es lo que, bueno, Hellinger habla de tomar a los padres. Entonces, tomar a los padres es que yo, independientemente del padre que haya tenido o la madre que haya tenido, sea alcohólico, maltratador, una madre que ha desaparecido porque ha decidido irse con Pepito de los Palotes y se fue a Alemania y dejó sola a la niña a cargo de su abuela, lo que tú quieras. Ujú. Tomar a los padres es estar con ellos en el no juicio. Es decir, yo no puedo decir, es que mi madre, fíjate cómo era, porque pasó de nosotros, porque una madre tiene, o sea, es decir, una madre tiene que, no, una madre no tiene que, una madre ya ha dado la vida y a nivel interno eso es suficiente. Si logramos quedarnos él y con eso es suficiente porque a veces cumplen destinos, porque a veces hay otros destinos que son muy difíciles, es decir, tampoco sabemos la carga energética que llevan estas personas, Sí, ¿vale? las Estos propias progenitores. experiencias que tiene que pasar ella también, ¿no? Efectivamente, Ujú. entonces, con lo cual nos tenemos que quedar en la esencia. Y la esencia de madre y de padre, que es puro amor, es la esencia de la concepción, es, y con esto, o sea, la frase es, y con esto es suficiente. Si logramos, que esto es lo más difícil de todo, llegar y con esto fue suficiente, es decir, con darme la vida es suficiente y yo con hacer algo bueno con esta vida es suficiente, entonces ya no tendremos ni la queja, ni el berrinche, ni el es que no es suficiente. Estas cosas que vemos en el día a día que seguro que los oyentes están diciendo, ah, pues es verdad, pues sí. O sea, cuando estamos siempre quejándonos y fíjate, Pepito podía haber hecho esto, y fíjate que mi amiga podía haber hecho otro, y esta no sé qué, esto estamos echando balones fuera y no estamos poniendo el foco en nosotros. Ujú. Eso en realidad estamos enganchando o conectando con un patrón interno de lo que hizo mi madre no fue suficiente o lo que hizo mi padre no fue suficiente. Los padres es suficiente con dar la vida, San Chimpún. Si llegamos a lograr este punto, que repito que son años de trabajo, Claro. hay gente que gracias a Dios va más rápido, o sea, que el truco es estar en el no juicio, o sea, no tiene más ciencia, pero claro, estar en el no juicio en esta sociedad es Muy bastante, difícil. Ujú. muy difícil. Y una vez que hemos llegado al punto de tomar a los padres, tenemos que dar el siguiente salto, que esto Hellinger no lo habla, pero que yo es la línea de investigación que llevo ahora, que es el trascender a los padres. Es decir, porque esa lealtad que decíamos al principio te impide también trascenderlos. Es decir, si mi padre, si mis abuelos, si mi tatarabuelo no consiguieron el éxito, pues yo cómo lo voy a conseguir. Bueno, Ujú. yo lo consigo porque tengo todo esto y yo voy a trascender desde la humildad, desde la lealtad y desde el yo ahora lo voy a hacer por vosotros. O sea, ahora yo soy la encargada de llevar es decir, es como trasciendo porque estáis tan bien anclados que, ¿cómo decir yo? Que mi éxito es vuestro éxito, es decir, que yo sea feliz en éxito, hablo en general, que tenga una buena Sí, relación con mis amigas, que tenga una sí. relación buena con mi pareja, que tenga una buena relación con mis padres, que tenga una buena relación, yo qué sé, con la del supermercado. Es decir, eso para mí es tener una vida de éxito, o sea, tener unas relaciones sanas. Ujú. Y eso al final estás llevando tu legado a ser visto, porque
esto es como muy antiguo, pero acuérdate que los padres antiguamente decían, tú como vayas vestida, así es la imagen de tus padres. Pues es lo mismo, versión energética, Ujú. ¿vale? Es como sacar lo mejor del sistema familiar que llevamos todos y ponerlo a favor de la sociedad, ya sea un núcleo pequeñito, si estamos, pues eso, en un círculo social más pequeño, o en otro caso, pues en núcleos más grandes. Esto ya va a depender de, digamos, del destino de cada persona. Ujú. O sea que sería un poco también como otra manera de heredar cosas de nuestros ancestros, ¿no? Claro, bueno, es que heredar las tienes ahí contigo misma, con tus bolsas. Es decir, es otra forma de heredar Ujú. mucho más rica y mucho más completa, porque, mira, es que a mí hay cosas como que me ponen muy nerviosa en esta vida. Y es esta frase de, ¿cómo ser feliz y no morir en el intento? Porque todos, o sea, vamos a ver, la vida es la vida. Y Ujú. la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y eso es vivir. Y vivir es pasar por las emociones que son básicas. Y vivir es estar triste y es estar alegre. Y vivir es pasar por las emociones. Es decir, entonces, de eso no se puede huir. Con lo cual, las cosas la herencia interna, el legado que tenemos de nuestros padres y de nuestros ancestros, es sumamente rica, porque como he dicho al principio, o sea, puedes engancharte a un sistema negativo, pero puedes engancharte al positivo. Y no tienes por qué estar queriendo salvar el negativo. No, no, o sea, aquí ya no se salva nada. Ya lo que ellos hicieron, también hay cosas que están marcadas por destino, por ejemplo, aceptar los destinos de muerte, que son súper difíciles, es darnos la vuelta y girar, y elijo mi propia vida con esto que lo llevo, pero lo llevo Sí. desde el amor, Ujú. y elijo las cosas buenas, porque mi sistema también me da cosas buenas, no voy a elegir Claro. solo la traición y el maltrato y la ruina y, no sé, hijos que se escapan o etc, etc, etc. Entonces hay que intentar siempre saber que nosotros tenemos el poder de elección, y el Ujú. poder de elección no es huimos de, porque ahí nos persigue, como te diría yo, como si fuera una tormenta. Es decir, si huimos de un patrón, pues por ejemplo, el padre alcohólico y la hija o el hijo que dice, yo nunca seré como mi padre, porque yo nunca, y entonces huye de ese patrón, pues lo más normal es que los hijos de esta persona que ha huido, pues les hagan alcohólicos, ¿vale? Entonces hay Ujú. una referencia familiar, porque la tercera premisa son los excluidos, que son los que más fuerza tienen en el sistema y son aquellos que el sistema no reconoce y que tienen que salir del sistema sin ser reconocidos. Entonces la fuerza del excluido es que se va repitiendo en el sistema continuamente para ser reconocido. Pues como te digo, el ejemplo sería el padre alcohólico o el abuelo que se fue pues migrando a Argentina después de la guerra. Entonces siempre hay uno en la familia que va a tener como ese carácter aventurero para salir. Y Ujú. dirán, ay, pues mira, como el abuelo que se fue. No, es que el que se fue necesita ser reconocido para sentirse libre. Ujú. Entonces la fuerza del excluido es importantísimo. De hecho, hay una rama dentro de constelaciones, yo os lo digo, esto sea si lo queréis creer, pero bueno, dicen que los dolores y las somatizaciones del cuerpo son excluidos que tenemos en nuestro sistema familiar. Entonces, lo que se hace, o yo Vaya. lo que hago es que cuando, sí, te duele la rodilla, por ejemplo, Ujú. entonces, pues yo siempre digo, ay, el excluidito de la rodilla. Vaya. Vamos a darle un poco de amor. Entonces, le doy un poco de amor, digo, bueno, pues si esto fuera verdad, ¿sabes? Pues Sí, digo, sí, venga, sí. pues por si acaso está manifestándose un excluido en este momento de mi vida, pues yo le masajeo la rodilla y digo, pues eso, mi querido excluido, te mando amor, te siento reconocido, eres parte de mí, eres parte de mi sistema, digo sí a todo lo que tienes, ala, y sin punto. Claro. Em, Tú nos estás hablando de hacer lo que son las constelaciones familiares, siempre y cuando estamos hablando de situaciones en las que uno mismo es el protagonista, pero Mm. también se puede constelar situaciones en las que no eres el protagonista, me refiero, por Sí, sí, ejemplo, sí, 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 o sea, abusos sexuales de niños, por ejemplo, en la infancia, mm, familias en las que a lo mejor hay dos generaciones en las que se ha mm, repetido y en la tercera generación, como ya vas sobre aviso, estás pendiente mm. para que a esas personas no les ocurra y sin embargo, aun estando pendiente, les sucede también. Claro, pero eso te está sucediendo a ti también.
O sea, es decir, la persona que constela, una cosa es que tú me digas, o sea, cuando hacemos una constelación, voy a explicar un poquito cómo es la metodología. O sea, la constelación la puedes hacer a nivel individual o a nivel grupal, ¿vale? La grandísima diferencia, hombre, es que a nivel grupal, pues verás a las personas cómo se mueven, entonces es como una especie como de teatro, ¿vale? Te dejas tomar por la energía de ese momento y es verdad que es como mágico y tú ya dejas de sentir como, pues en este caso como Irene y siento ya como Pepita Pérez, ¿vale? Sí. Si a mí alguien me pregunta sobre, pues eso, a mi abuela la violaron cuando tenía 10 años y a mi madre también, y claro, yo tengo mucho miedo a que a mí no me han violado, pero igual a mi hija la pueden violar. Pues ahí yo te digo, o sea, ¿qué sentido tiene que yo te lo costele? O sea, es decir, me tienes que dar el sentido para ti. ¿Cuál es el sentido importante para ti de saberlo? Porque si lo único que quieres hacer es una cuestión de información, te vuelves a poner la arrogancia y no estás respetando el sistema. Es decir, el sistema se reguló porque tú eres consciente del hecho. Otra cosa es que me digas, la abuela fue violada, mi madre fue violada, yo he sido violada y tengo muchísimo miedo a que mi hija sea violada. Entonces sí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es ver qué pasaba con ese sistema de mujeres y vas sacando qué sentido tiene la violación, porque es un acto que se va repitiendo en el sistema porque tiene un sentido y hay que buscar ese sentido a través del movimiento. Al final, realmente se puede constelar lo que te dé la gana. O sea, yo he constelado hasta un sillón, para que tú te hagas una idea. Es decir, yo he constelado una clase física. O sea, los sillones, los cojines, las sillas y las mesas, porque la energía estaba súper mal, había un montón de conflictos y dije, venga, pues en México. Digo, pues vamos a constelar la clase. Claro, ellos pensaban que iba a constelar a los alumnos y dije, no, a los alumnos no, vamos a constelar los muebles. Entonces dije, tú haces de sillón, tú haces de cojón. Claro, a nadie se le ocurre constelar una. Claro. Ahora se cambió, claro, entonces se movieron por la sala, vieron cuál era su lugar correspondiente y cuál era lo adecuado y nunca más casi tuvo conflictos. Entonces, como yo te digo, constelar, pues por ejemplo, a mí me gusta, esto es mucho de Angélica, pues cómo se pensaba no sé, en los años 80, cómo era o sea, conceptos, pues constelar. Sí. Pero vamos, en un taller de constelaciones, lo que es un taller, por regla general, lo que se constela es algo personal. Me va mal con los novios, voy a montar un negocio con Menganito y quiero saber pues si es una buena apuesta o no, que eso es súper importante. Con una constelación podemos ver con quién nos asociamos, si esa asociación es buena o no, si tiene alguna carga energética negativa de ruina, con lo cual lo que yo voy a invertir, si me asocio con otra persona, pues me va a llevar a la ruina. Como a la hora de buscar pareja, si y que trabajas en el mundo interno y que es verdad que yo soy muy estricta con el trabajo personal, demasiado me paso. Entonces, claro, lo tienes todo como muy fijado porque es como, a ver, en la constelación me salía esto, pues voy a tirar por aquí. ¿Qué cosas por ejemplo, la confianza? Tengo que trabajar la confianza. ¿Qué pruebas me pone la vida? Que son que no estoy confiando y que no estoy teniendo 100% esa confianza que me ha salido en la constelación, que si no tengo la confianza, y luego claro que la cabeza trampea todo lo que quiere, te podrás imaginar, o sea, la razón empieza a venir, sí. Pero claro, es que fíjate, es que se te han hecho esto, que te han hecho lo otro, porque tendrías que hacer esto, entonces es un poco, si somos coherentes con el trabajo interno hay que ser coherente al 100%, si no, ya os digo, o sea, podéis hacer una constelación, os va a remover, porque sí que te remueve, os va a dejar en muchos casos impresionada, pero si luego no hay un trabajo muy estricto detrás, pues notaréis 4 cosas al principio, ¿sabes? De ala, qué fuerte, fíjate, se ha movido esto, porque efectivamente se mueven las cosas, pero se mueven solo a un nivel de yo te abro la puerta, ese es el nivel que se mueve. Si tú no quieres seguir pasando, o sea, a mí no me sirve, esto no es gente. Me he hecho ya 5 constelaciones sobre este tema, ¿vale? ¿Y has trabajado sobre el tema? ¿Te has puesto deberes? ¿Has visto los conceptos? ¿Lo has analizado? ¿Lo has llevado a tu realidad interna? Eso es lo difícil de la constelación, que muy poca gente hace. Entonces, bueno, desde luego como metodología de una nueva mirada, yo la uso mucho, llevo muchísimos años utilizando constelaciones. Los conceptos, yo estoy, vamos a casi el 99,9% muy de acuerdo en la mayor parte con Hellinger y un poco la estructura y todo. Sí. Ahora bien, hay que también innovar y ser responsables de nuestros procesos. Esto ya os lo digo para que no se engañen, ¿sabes? Porque no. Claro, o sea, esto es como el libro de autoayuda, vuelvo a repetir que sé feliz, que nadie te diga lo contrario. Pues
pues no, Ujú. tampoco no es real, y entonces hay que saber muy bien. Luego es verdad que es difícil encontrar un buen facilitador, pero también es verdad que el propio campo energético te da la constelación. Las últimas tendencias es que el facilitador hable poco y que el campo mueva y lo mueve solo, ¿eh? Es verdad que tú como facilitadora no tienes que hacer mucho más que estar centrada, abrir campo y poco más. Es algo, o sea, es confiar que el campo va a estar ahí, que va a salir la información que tiene que ser. Y luego ya hay gente, aquí ya hay sobre gustos colores, hay gente pues que es más dramática, hay gente que es más light. Claro. Yo soy más divertida constelando, o sea, yo soy todo un show. Entonces mis constelaciones, por ejemplo, no son, o sea, dentro del drama tengo muchas constelaciones divertidas, muy divertidas ante el drama, darle la vuelta y es como, vamos a mirar esto. Y sobre todo eso, es recuperar la esencia y ya está. Qué bien, qué bien. Yo ya te digo, es que cayó en mis manos este libro, el de Sin raíces no hay alas, y me quedé, la verdad es que ya había escuchado, ¿no?, lo que es la constelación familiar, pero claro, al entrar un poquito más a profundizar, la verdad es que me quedé con ganas de más y digo, voy a decirle a Irene que venga para que nos explique, como ella sabe, sobre esto, y desde luego aquí estamos todos embobados escuchándote, Irene, porque qué bien lo explicas, hija. Que son muchos años constelando, también te digo, y mucha formación, y es verdad que he tenido la suerte de formarme en España con los mejores, que es el Institut Gestal de Barcelona. He tenido la suerte de ser alumna directa del propio Hellinger, que eso hace muchísimo. Qué bueno. Claro, porque digamos que te nutres del propio maestro, es decir, claro. Entonces, y le pillas, y es un tipo pues muy especial, pues muy filósofo. Entonces, bueno, este sentido de la vida y la teología. Y luego es verdad que dar clases, bueno, pues con un referente en constelaciones como es Angélica Olivera en México, en su universidad, pues también te te digo que yo la aplico para todo es, vamos, yo no te digo que para ver qué pantalones me pongo, pero podría hacerlo. Y esto lo dice Hellinger, eso, esto no es una flipada mía, es que todo el mundo piensa que era una flipada mía. Digo, no, esto lo decía su mujer Sofía, decía, es que yo no entiendo cómo teniendo esta herramienta que se puede constelar a dos, o sea, constelar a dos es un problema concreto en un espacio temporal concreto. Pues, por ejemplo, tengo una reunión mañana a las 5 de la tarde, voy a constelarlo para ver cómo está mi interlocutor, cómo estoy yo, cómo estoy de preparada, cómo va a salir la reunión. ¿Sabes? Un poco ir con la información o con la energía bien puesta. Pues esto todo el mundo lo puede hacer. O sea que te puedes autoconstelar. Sí, te puedes autoconstelar, pero a ver cómo te explico esto. Esto es como echaste las cartas, ¿sabes? Tienes que claro, todo la implica, o sea, cuanto menos implicado estés emocionalmente, mejor. Claro. ¿Vale? Pero, por ejemplo, puedes intentarlo. O sea, puedes decir, pues esto yo os lo digo como lo hago yo, que vamos, que Hellinger viene y me quita el título, pues supone que se tiene que hacer entre dos personas. Pero yo lo hago con la pared, es decir, yo pongo Irene es la pared, por ejemplo, y yo soy, imagínate que yo mañana tengo una reunión con Pepe, y entonces yo soy Pepe. Entonces yo me dejo llevar por el movimiento y veo si Pepe está receptivo, si Pepe está de mis tres pueblos, si Pepe está por uvas. Entonces yo ya con esa información de Pepe, de cómo está, pues ya, claro, es que si vas a estar a por uvas, pues yo ya sé igual cómo tengo que atacar, o cómo tengo que hacer. Bueno, yo me acuerdo cuando constelábamos en el instituto, pues era una chorrada. O sea, yo llego a constelar problemas de grifería. O sea, con eso te digo todo. O sea, porque el grifo echa agua. O sea, te digo, y en México constelaré una clase, o sea, un mueble. Sí. Así constelan muebles. Pero que es un poco, pero esto Hellinger lo recalca mucho, pero es que no le deben escuchar al buen hombre, que es un sistema que de hecho por eso él se empezurra y se empeña en que no es para psicólogos, porque todo, o sea, es decir, es universal, no hace falta que seas psicólogo, porque aquí lo que cuenta es que energéticamente tengas un buen trabajo hecho y que sepas conectar, punto. Y es aplicable a todas las profesiones, y de hecho, digamos que su objetivo era que fuera aplicable a todo. Pues, yo lo único que hago es ser una buena alumna. Pues me dice a todo, pues a los muebles. Pues muy bien hecho. Entonces, tenemos el poder de ayudar, podemos tener el poder de canalizar una energía y saber en un momento determinado qué es lo mejor para la otra persona,
que realmente ocurra algo. El Pepito no me llama y mírame por qué no me llama a las 2 de la tarde, no me sirve. O sea, yo eso no te lo constelo no porque no pueda constelarlo, es porque, ni porque me estoy metiendo en la energía del otro, es porque eres una inmadura, y madura primero, Claro. porque no te sirve de nada saber por qué Pepito no te llama a las 2 de la tarde. No sé si me explico. Es decir, ya no pasa por una cuestión de permisos, pasa que es que tú tienes un problema de dependencia. Entonces, tu problema de dependencia lo tienes que quitar. Claro. Más allá de una constelación, o sea, es como que no echemos el rollo de la constelación de no tenemos permiso, hay que tener permiso, porque también te digo, el campo energético, y con esto ya, es que me enrollo con este tema, como una persiana, porque me gusta mucho como no engañar a la gente, ¿sabes? Sí, es decir, sí, es que hay mucho, en este terreno hay mucho engaño. El campo energético, y esto sí que os lo puedo dar fe, si tienes permiso del campo, sale la información. Ahora, como el campo no te dé permiso, tú ya puedes estar constelando 20 años que no vas a sacar ni media. Pero es que ni media, ni en taller ni en individual, ni en taller colectivo, ni en, oye, constélame a X situación. Como el campo no esté abierto y no tengas permiso del campo, o sea, no te lo da, es que no te mueves. O sea, no. Y esto en individual es como muy sencillito y lo puedes decir, o sea, puedes decir muy fácilmente, no tengo permiso, porque el campo no te lo da. O sea, no es la persona, es que es el propio campo que no te lo da. Y cuando estamos en colectivo, es muy gracioso porque empiezan a sonar todos los móviles. Empiezan a sonar los móviles, las sillas empiezan a mover, empieza a haber como mucho ruido, la gente, y entonces tú ahí tienes que cortar automáticamente la constelación. Esto cuando vayáis a algún taller, los que acudáis a talleres de constelaciones, tenéis que fijaros muy bien. Es decir, el facilitador en ese momento tiene que cortar la constelación porque no tiene permiso. Y se ve muy claro, además es eso, de repente, uy, un móvil suena, uy, una mesa que es una silla que se mueve más de la cuenta, y de repente ves como que el campo te empieza a decir para, y entonces ahí se corta. O sea, yo automáticamente lo corto. Digo, no es el momento, no sé si es que está la energía revuelta por algún lado, o si eres tú, o si es el campo. Pero de momento, ahora mismo, el campo no te da permiso. Y como no te da permiso el campo, ahí no entras. Pues lo dejamos aquí, Irene. Pues aquí te dejo toda mi experiencia. Y tu sabiduría, amiga. Sí, después de tantos años hablando de este mundo. Claro, es que eso se nota, está claro. Irene, ¿quieres dejar alguna forma de contacto para aquel que quiera pues acudir a alguna constelación que hagas tú o hacerte alguna consulta? Pues nada, cualquier persona que quiera contactar conmigo, pues a través de las redes sociales Irene López Azor y la página web irenelopezazor.es, porque el .com, mi hija, me lo quitaron. Vale, Azor con 2 S. Azor con 2 S, .es. Entonces el .es, ahí está, pero bueno, si no estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter. Es verdad que Facebook lo abro poco, soy muy desastre para Facebook, pero vamos, el Instagram sí. Todo el tiempo, y el Twitter también estoy más pendiente, pero si no, me mandan un mensaje a través de la web y ya está, no hay ningún problema, y ya les cuento, y bueno, pues cuando hay talleres o cuando no hay, y si quieren individual o... Qué bien. O bueno, me lo van contando, incluso yo las hago hasta por Skype, imagínate. Qué bien, o sea, qué bien. Perfecto, pues... todo y ya está. Bueno, yo no me enrollo más. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, fíjate. Irene. Esperamos que dentro de poquito estés de nuevo aquí, con nosotros. Ay, sí, cuando quieras, ya sabes, Nuria. Yo toda tuya cuando tú quieras. Un besito, guapa. Un beso fuerte a todos.